Chicos, estamos atrasados. Hoy día vamos a avanzar todas esas bacterias que también son bacilos gram negativos. Estoy apenas hablando con la garganta. Entonces, ¿qué es lo que hemos avanzado hasta ahora? Hemos avanzado todos gram positivos, cocos y bacilos. Estamos en los gram negativos. De los gram negativos estamos avanzando los bacilos. Hemos avanzado enterobacterias. Hoy día vamos a avanzar Vibrio cólera, Campylobacter, Helicobacter pylori, Brucella, todos los demás bacilos gram negativos. ¿Ya? Y la próxima clase avanzamos Neisseria gonorrea y meningitis. La otra clase vamos a avanzar, y ahí se acaban las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram. Ya no van a ver más este cuadrito. Empezamos con bacterias especiales, que también son importantes, pero no se utiliza la tinción de Gram, que no se tiñen con la tinción de Gram. Son el Treponema pallidum, que es el que produce la sífilis. Después está la Chlamydia trachomatis y el Mycoplasma, que son bacterias que no tienen pared celular. Y por último, las micobacterias, que se tiñen con la tinción de Siemens. O sea, nos faltarían 4 clases fuera de esta. Esas 4 clases son próximo, hoy día que es 17 y 7, 24. 24 para Neisseria, más 7 serían el primero. Vamos a avanzar Treponema. No, tenemos que avanzar como sea todas las bacterias, porque tienen que dar el 8 su examen, su segundo parcial. Y si no alcanzamos a dar, va a ser la primera clase volviendo del receso. El receso ya es la segunda semana de julio. El primer examen, la primera semana, lo dudo que terminemos. La primera semana después del receso empiezan con su segundo parcial. Entonces, no, me va a ser imposible terminar. Entonces, a ver que alguien tiene calendario. Ya. Es junio, hoy día 17, Neisseria, Treponema, no, 2 temas nos da para avanzar, nada más. Entonces sería, ¿hasta cuándo es el receso? Hasta el 26, sábado. El 29 de julio es su examen. Anótense. Segundo parcial, 29 de julio. El que no da su examen no tiene otra oportunidad. ¿Ya? Porque yo no tengo tiempo de hacer exámenes a montones. 29 de julio. Bueno, el Vibrio cólera produce la enfermedad de cólera. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez del cólera? ¿Qué se imagina cuando ustedes escuchan hablar de cólera? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué tiene? Dolor de cabeza. Diarrea, chicos. Paciente con cólera es diarrea. Se va en diarrea el paciente. Una deshidratación gravísima. 30 deposiciones diarias y líquidas como agua de arroz, dicen los libros. ¿Conocen el agua de arroz? Es así, blanquecina, sin color. Y varias veces al día, lo cual lo lleva a un estado de deshidratación que puede producirle la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, por eso es grave las epidemias de cólera. La bacteria se llama Vibrio cólera, es un bacilo así que se presenta curvado, en forma, dice los libros, de coma, de C, de S, ¿no? Esa es la morfología que adopta el Vibrio cólera y tiene un solo flagelo, o sea, es monotrico, lo cual le da el movimiento, ¿no? Esa es la morfología del Vibrio cólera.
pertenece a la familia, al género Vibrio, la familia Vibrionaceae, y existen dos serogrupos, Vibrio cólera O1 y Vibrio cólera no O1. El que produce la epidemia de cólera es el Vibrio cólera O1. Este otro no produce las epidemias de lo que yo estoy hablando, de la deshidratación, de la diarrea. ¿Ya? Es este. Este es el que vamos a hablar hoy día. Y tiene dos serotipos, el clásico y el toro. Y cada uno de estos, el clásico y el toro, tiene 3 biotipos: Inaba, Ogawa y Kojima. O sea, cuando ustedes escuchen hablar, hay una epidemia de cólera producida por el serotipo, el clásico, biotipo Ogawa, ¿no? Eso es cuando se llega a la identificación del agente causante de una epidemia en un determinado lugar. Generalmente, ¿dónde se presentan estas epidemias? En lugares costeros, lugares que tienen costa, mar. ¿Por qué? Porque la fuente de infección es en las heces de una persona infectada. Pero ustedes saben que en algunas ciudades toda el agua de la alcantarilla se va a los mares, a los ríos. Entonces contaminan a la fauna marina. ¿Cuál es la fauna marina? Los pescados, los mariscos, ¿no? Entonces, y en esos lugares está acostumbrada la gente a comer pescado crudo. Por ejemplo, en Perú, ¿cuál es su comida típica? Ceviche. El ceviche, y eso es crudo. Y si es un ceviche que está contaminado con vibrio cólera, se produce la epidemia en gran magnitud. En el Japón, por ejemplo, ¿qué comen crudo? Sushi. El sushi. Es por eso entonces que contaminan los animales marinos. Esta bacteria, como hemos visto, tiene un solo flagelo, por eso se mueve. Se adhiere a través de una adhesina que tiene a las células intestinales. El biotipo, el TOR, produce una hemolicina, que es una toxina que destruye los glóbulos rojos, pero su factor de virulencia más importante, por el cual se produce la diarrea profusa que produce esta bacteria, es una exotoxina llamada colerágeno. ¿Ya? Para que este vibrio cólera pueda llegar a producir la enfermedad del cólera, tienen que cumplirse 3 requisitos. Uno, que penetre por vía oral, o sea, la fuente de infección en el cólera, hablando de la epidemiología de la infección. Paciente con cólera y paciente sano. ¿Ya? Entonces, elimina los viriones por las heces. Nos van a llegar a la vía oral de este paciente, quien va a ingresar y se va a enfermar, ¿no? Entonces, la bacteria debe penetrar por vía oral, o sea, la única fuente de infección es los alimentos, el agua, o ano, mano, boca también, ¿no es cierto? Entonces, debe sobrepasar la barrera gástrica. Ustedes saben que el estómago tiene una primera barrera de defensa, que es el ácido clorhídrico, que no deja pasar a las bacterias. Entonces, si los pacientes tienen un tratamiento con antiácidos, vuelven un pH neutro, pueden pasar las bacterias, o si es que hay una sobredosis de bacterias de vibrio cólera, directamente pasan el estómago y se van al intestino. Pero en el intestino tenemos también una barrera de defensa, que es el peristaltismo intestinal. Al peristaltismo trata de eliminar las bacterias, ya con los movimientos que se producen. Pero de todas formas, la bacteria llega a través de un alimento contaminado, que generalmente son las carnes de peces, los mariscos. El mecanismo de transmisión puede ser directo o indirecto. A través de comer agua o alimentos contaminados con bacterias, ¿es el directo o es el indirecto? Es el indirecto. Porque ¿cuál es el ano, mano, boca? Ese es el directo.
El mecanismo directo de transmisión de cualquier bacteria que ingresa por vía oral es ano, mano, boca, ¿ya? Y generalmente, ¿quiénes pueden contaminarse ano, mano, boca? ¿Quién? Los niños puede ser, pero generalmente personal de salud. Imagínense que llegue un paciente con cólera al hospital a emergencia. Ese paciente está vomitando y está defecando en gran cantidad. El médico no usa guantes, se contamina con los vidrios, consume alimentos. Entonces es ano, mano, boca, directamente, ¿ya? Llega al estómago, pasa la barrera defensiva, llega al intestino delgado, vence el peristaltismo y empieza a producir su toxina, que es el colerágeno, el cual altera la fisiología de las células intestinales y produce la diarrea con grave estado de deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de un periodo de incubación de 1 a 5 días, el paciente empieza a tener náuseas, vómitos y la diarrea. Lleva un gran estado de deshidratación. ¿Cómo yo sé que el paciente está con deshidratación? ¿En qué grado? Porque la piel se presenta arrugada, hay un afilamiento de la nariz, hundimiento de los ojos y abdomen, hay una hipovolemia, que quiere decir como hay tanta diarrea. Ay, chicos, me voy a sentar, me siento mal, les cuento. He venido a dar clases porque no puedo ya seguir perdiendo las clases y sigo mal desde la anterior semana, ya que no me curo, porque sigo trabajando, sigo dando clases y esfuerzo mi garganta. Entonces, por el grave estado de deshidratación que tiene el paciente, entonces se le da el tratamiento. Si es un estado de deshidratación grave, ese paciente tiene que ser sometido a hidratación endovenosa por suero. Ese suero no tiene que ser a goteo, generalmente se pone midiendo las gotas, ¿no es cierto?, un suero. No, aquí es tanta la deshidratación que se pone a chorro, ¿no? O sea, se lo abre totalmente para hidratar al paciente y evitar el colapso cardiovascular que puede tener por la hipovolemia. La presión arterial se hace imperceptible, entra en un estado de taquicardia, cianosis, calambres por la pérdida del potasio, oliguria o anuria, porque el paciente todo el líquido lo pierde a través de las heces, no tiene para orinar, ni tampoco tiene para llorar, tiene ausencia de lágrimas, el shock y la muerte, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las deposiciones, tienen un color blanquecino como el agua de arroz y con olor fétido a pescado, ¿ya? Entonces puede ser náuseas y vómitos. Las membranas mucosas aparecen secas. El paciente tiene una sed excesiva por el grado de deshidratación que tiene, no hay lágrimas, la diuresis es baja porque todo lo pierde a través de las heces. Son fotos de las epidemias de cólera que se han producido en el mundo, la mayoría en el África, pero esta es una epidemia que se ha producido en Haití, más cercano a nosotros, un país pobre que se encuentra en Centroamérica, y ha venido una epidemia de cólera hace poco, hace unos 5 años, después de un terremoto que tuvieron, ¿ya? Entonces en el terremoto se destruyen todas las alcantarillas y entonces se contaminan las ciudades y surgen las epidemias, no solamente de cólera, de dengue, porque proliferan los mosquitos. Entonces, por un desastre así, natural es que surgen estas epidemias. Llegaban, fíjense cómo llegaban los pacientes en carretillas a los centros de hospital, y en los centros de hospital eran sometidos a la hidratación correspondiente. Entonces, ¿cuál debe ser la muestra para el análisis? Pueden ser los vómitos o pueden ser las heces, ¿ya? Entonces va a ser un examen directo, se va a hacer una tinción de Gram, donde vamos a ver los bacilos Gram negativos en forma de C, de S, y el agar en el que se va a cultivar no es cualquier agar, es el agar TCBS. Cuando ustedes sospechen de cólera, tienen que poner en su orden: cultívenme, búsquenme Vibrio cólera.
Porque si ustedes no ponen eso, el laboratorio no lo busca. Y ustedes son los que van a ver al paciente. Señorita, a ver, usted dígame, ¿cuál es el medio de cultivo para cólera? Atienda, por favor. Ah, ya vienen los candidatos. ¿La puerta? Que no entre. Ese es el bacilo gram negativo que tiene forma de C, de S o de C. Y ese es el agar TCBS donde crece el vibrio cólera. Si ustedes piden solamente coprocultivo, chicos, se va a cultivar o Escherichia coli enteropathoide, o Shigella o Salmonella. Nada más. No va a haber otros microorganismos que hemos estudiado que producen diarrea, Clostridium, eso no. Esos hay que pedir para anaerobios. Vibrio cólera no, tienen que pedir para que cultiven en este medio. El laboratorio no es adivino. Si ustedes no piden que se cultive para cólera, pueden darle un resultado falso negativo, porque en el Maconcay no crece esta bacteria. ¿Me dejo entender? El cólera es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata. Ustedes, doctores, cuando tengan en la emergencia, porque es una emergencia, un paciente con cólera, deben llamar inmediatamente al CEDES para que el CEDES vengan las autoridades y apliquen medidas de control, porque esto se desborda rápidamente, se contagia. Hasta el momento hemos visto varias enfermedades que deben notificarlas: Corynebacterium diphtheria, la difteria, el anthrax, el cólera. ¿Qué más hemos visto? Meningitis por Neisseria meningitidis. Todavía no hemos avanzado en Neisseria meningitidis, pero la meningitis meningocócica hay que notificarla, ¿no? El tétanos. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del cólera? La deshidratación. Si nosotros combatimos el cólera, hidratamos al paciente, rápidamente el paciente se va a compensar. Pero si lo dejamos que se deshidrate, entra en un choque hipovolémico, un desequilibrio hidroelectrolítico, una acidosis, un fallo renal, lo cual le lleva a una insuficiencia renal y la muerte del paciente. No murió de cólera, murió de deshidratación que el cólera produjo. ¿Ya? Entonces, esa es la deshidratación severa, la hipopotasemia, ¿no? ¿Y cuáles son los alimentos? Ya dijimos, son estos, los pescados, los mariscos. ¿Por qué? Porque las aguas servidas con heces de pacientes enfermos o portadores son eliminadas a los ríos sin un tratamiento previo. ¿Ya? Entonces, por eso es que contaminan a la fauna marina y esos nos comemos, y si no los cocinamos, entonces tenemos el riesgo de enfermarnos. Bueno, aquí está la fuente de infección, son las heces de personas enfermas o portadores. ¿Cuándo se elimina por las heces? Un paciente enfermo, pero también puede ser eliminado un paciente que está convaleciente. ¿Qué es un paciente convaleciente? A ver, me va a decir usted, joven, el último de allá, ¿qué es para usted un paciente convaleciente? No, el que está a su lado. ¿Sabe? Y entonces, ¿cómo me escucha y no me dice? Pregúnteme, pues, ¿qué es convaleciente? ¿Alguien sabe? Eso, chicos, un paciente que ya está en periodo de recuperación de cualquier enfermedad. Yo, por ejemplo, soy convaleciente de un grave resfrío que he tenido. ¿Ya? Esa es la convalecencia. Periodo de recuperación. En esos pacientes que están convalecientes y tienen vesícula con piedras, ahí es donde se va acumulando el vibrio cólera. Entonces, esos pacientes pueden estar eliminando en las heces sin ya estar enfermos durante meses, contaminando el medio ambiente y siendo fuente de infección. ¿Se entiende?
¿Saben lo que son piedras en la vesícula? ¿Sí? Alguna vez han debido escuchar, tiene piedras en la vesícula, son cálculos vesiculares. Ahí se acumula el vibrio cólera y se puede eliminar a través de las heces durante varios meses. Entonces el contagio puede ser directo, ya dijimos, ano, mano, boca, generalmente el personal de salud, que no tiene normas de bioseguridad para atender a estos pacientes, o en forma indirecta, agua o alimentos contaminados con heces de pacientes enfermos o portadores, generalmente los alimentos marinos. ¿Cómo podemos prevenir? Como todas las infecciones que producen infecciones gastrointestinales. ¿Cuál? Tomar agua potable, agua hervida o potable, un buen tratamiento de aguas residuales de los baños, tratamiento de aguas negras, ¿no? Entonces, educación sanitaria a la gente, decir que se lave las manos, que desinfecte los alimentos, ¿no? Esas son, fíjense cómo se hace el tratamiento del suero, con suero en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es lo más importante? La rehidratación. Como les decía, si es mucha la deshidratación, tiene que ser suero, a chorro. Si la deshidratación no es tan grave, esos sobrecitos de rehidratación por vía oral. Ahora, también hay que dar antibióticos. Este es uno de los casos de diarrea que sí se debe dar antibiótico para eliminar a la bacteria, porque rápidamente el paciente se descompensa. ¿Y qué antibióticos hay que dar? Tetraciclinas, cloramfenicol, sulfas, menos betalactámicos. Y bueno, el paciente se descompensa. Hay que corregir esas alteraciones como las acidosis, hipoglicemias a causa de la deshidratación que se produce. Entonces, hay una vacuna contra el cólera, pero solamente dura su inmunidad 3 meses a 6 meses, igual que la del COVID. Entonces, solamente se pone en aquellos lugares donde el cólera produce epidemias, ¿ya? Eso sería el cólera. Vibrio cólera, produce la enfermedad del cólera. Ahora vamos a ver la segunda, que es el Campylobacter jejuni. El Campylobacter jejuni también es una bacteria así en forma de C, de S, de C, la misma morfología que el vibrio cólera. ¿Y qué es lo que produce? Enterocolitis. ¿Qué es la enterocolitis? Diarrea. Entero es intestino. Colitis, colon. ¿Y qué es gastroenterocolitis? Infección en el estómago es gastro y en el intestino. ¿Qué tiene un paciente que tiene enterocolitis? Diarreas. ¿Y qué tiene un paciente que tiene gastroenterocolitis? Además, náuseas y vómitos. ¿Se entiende? ¿Me escuchan al final? Me estoy esforzando, chicos. Por eso me vení con mi café caliente aquí para no desmayarme. El bacilo Campylobacter jejuni, la fuente de infección no son las heces humanas. Del Campylobacter jejuni, la fuente de infección son las heces de los animales. ¿Qué animales? De las vacas, las cabras, las ovejas, de los mamíferos. Se multiplica una vez que ingresa en el intestino delgado e invade el epitelio. Ustedes saben que cuando tengan un paciente con diarrea, lo primero que deben preguntarle es ¿cómo son las heces? ¿Cómo pueden ser las heces de un paciente con diarrea? O son agua o son tipo disentería. ¿Cómo es cuando son tipo disentería? Con moco y sangre. Cuando es agua acuosa, es producida por una toxina de una bacteria, como el Staphylococcus aureus, el vibrio cólera, la toxina del Clostridium perfringens, la enterotoxina.
En cambio, cuando es tipo disentería, la bacteria invade la mucosa intestinal y al invadir la mucosa de las células intestinales produce una herida, una úlcera. Y entonces las heces van a ser con moco, con pus y con sangre. Tipo Shigella, entoameba histolítica dentro de los parásitos. Escherichia coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni. Es uno que produce diarrea invasiva, no produce toxina. ¿Ya? Entonces, la superficie mucosa aparece ulcerada, como vemos ahí en la figura, y se va a observar entonces heces con moco y sangre, por lo tanto, en el examen directo se observan leucocitos. La infección es enterocolitis aguda. La vía de entrada es la vía oral, agua o alimentos contaminados con heces de animales no humanas. En un primer periodo es el periodo prodrómico. ¿Qué significa el periodo prodrómico de una enfermedad? Eso hemos hablado en el tercer tema. Más generales, no son específicos, ambiguos. Muy bien, parece que la única que viene a clases es ella. ¿No? ¿Qué apellido usted, Ita? Es buena alumna, seguro. Pero ella es la única que me sigue y me contesta. Entonces, periodo prodrómico de cualquier enfermedad es cuando hay signos y síntomas no específicos. Por ejemplo, malestar, fiebre, anorexia, mialgias, artralgias, me duele el cuerpo, me duelen las articulaciones, tengo fiebre, puedo estarme resfriando, puedo estarme dando COVID, puede estarme dando influenza, puede estarme dando dengue, o sea, totalmente inespecíficos. ¿Me dejo entender? Recién cuando entran al periodo de estado se manifiesta la diarrea. Por ejemplo, los pediatras. Mi esposo es pediatra, por eso es que yo les digo, yo les vengo a contar aquí mi experiencia. Los pediatras son sabios, porque el niño no dice me duele esto, el médico tiene que adivinar de acuerdo a la clínica que tiene, ¿no? Entonces la madre le llama, doctor, mi hijo está con fiebre, le duele su cuerpo. ¿Qué va a saber ese rato que tiene el niño? Entonces, dele tratamiento sintomático, dele un antifebril, un ibuprofeno, paracetamol, qué diablos. Esperemos cómo se manifiesta hasta esperar el periodo de estudio. Entonces, esperemos mañana o pasado qué es lo que manifiesta. Y mañana pasado se manifiesta ya, o bien viene una diarrea, que manifiesta una infección gastrointestinal, o bien viene una faringitis, o bien viene una neumonía, o bien una otitis u otra infección. Ya eso es el periodo de estado, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Yo eso escucho al pediatra que dice, esperemos, antes de dar ningún tratamiento específico, ¿no? Y tiene razón, pues, el tratamiento primero es sintomático, pero ¿qué resulta, no? Hay unas madres que llevan a un médico. El médico le dice, esperemos. Esperan y recién le da la diarrea después de 3 días. Van donde otro médico. Ese médico le dice, bueno, ¿qué le dio el primer médico? Me dio solo esto, ibuprofeno. Pero ¿cómo pues le va a dar solo eso? No hay ética. No hay ética ahí. Si saben que todavía hace 3 días no había signos y síntomas característicos. Entonces hay que darle antibiótico, porque recién se manifestó la enfermedad. Hace 3 días no la tenía, ¿no? Entonces la madre dice, ese médico no sirve porque no me dio nada, solo Dioxadol. Ese es el periodo de estado donde ya se manifiesta la infección. Suerte el médico que ha caído justamente donde podía decir qué enfermedad tenía, ¿no? Bueno, y después viene el periodo de recuperación. Aquí en la gastroenteritis es la diarrea con moco, pus y sangre, y después viene
la convalescencia con un paciente débil por la deshidratación que se ha producido. Hablando de la epidemiología, ya les decía, la bacteria no está en las heces humanas, está en las heces de los animales. ¿Qué animales? Que son reservorios de esta enfermedad. En animales no les da diarrea, pero la bacteria vive ahí, eso es un reservorio. La bacteria vive ahí, ¿no? Ovejas, vacas, cerdos, cabras. Entonces, ¿cómo llega al humano? Por contacto directo o indirecto. Directo, ano, mano, boca. Indirecto, a través de agua y alimentos contaminados con esas heces de animales. Entonces, fiebre, dolor abdominal, heces con moco y sangre. El tratamiento en toda diarrea, ¿qué es lo más importante? Hidratar. Después recién dar antibiótico. Aquí sí se da antibiótico también, ¿no? Se da tetraciclinas, eritromicinas, amoxiclavulámico, dependiendo del antibiograma. ¿Y cómo prevenimos? Igual que cualquier infección que ingresa por vía oral. Cocer bien los alimentos, lavarse las manos, entonces buena educación sanitaria, lavar las verduras, buena eliminación de aguas residuales, ¿no? Todo eso. El diagnóstico, ¿qué voy a pedir? Coprocultivo. Pero ya saben, el coprocultivo común solamente Escherichia coli, enteropatógenas, Shigella y Salmonella. Si sospechan de Campylobacter, deben poner una nota ahí. Coprocultivo más búsqueda de Campylobacter jejuni. Entonces el laboratorio ya sabe que tiene que sembrar en esos medios que no tiene cualquier laboratorio. En medio de Butzler, Skid Row o Campylobacter. Si ustedes no le dicen al laboratorio que busque Campylobacter, el laboratorio no va a sembrar. Y les va a decir, no crece, porque ustedes no le pidieron. Ya, no crece en el agar maconque. ¿Está claro? Bueno, el Helicobacter pylori, ya ustedes lo deben conocer, han debido escuchar. Esta bacteria antes pertenecía al género Campylobacter, era Campylobacter pylori, pero después se vio que era una bacteria diferente por la secuenciación del genoma de esta bacteria, se vio que era diferente y se le nombró Helicobacter pylori. Helicobacter es un género y pylori es la especie. Entonces, ¿por qué pylori? Porque hace referencia al píloro, que es la apertura del estómago hacia el intestino duodeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que produce el Helicobacter pylori? Las úlceras. ¿Qué es una úlcera? Una herida en el estómago, en la mucosa intestinal, que pueden ser sangrantes. Entonces uno puede defecar con sangre. Y gastritis. ¿Qué es la gastritis? Inflamación de la mucosa gástrica, aumento del pH ácido del estómago. Entonces, ¿qué es lo que ¿qué síntomas tiene un paciente? Dolor aquí en la boca del estómago. Ustedes muchos han debido tener gastritis, sobre todo en época de exámenes. Gastritis, una regurgitación. Uno siente como si se subiera ahí una acidez, ¿no? ¿Han sentido eso o no? Estas gastritis y úlceras no solo son producidas por Helicobacter pylori, es una de las bacterias más comunes, pero también hay medicamentos que producen gastritis. Si ustedes se toman una aspirina, un ibuprofeno o una tetraciclina en ayunas con el estómago vacío, seguro que van a sufrir de gastritis, pero no es por Helicobacter pylori, es por causa de un medicamento que produce gastritis. A mí el ibuprofeno me mata por él, no puedo tomar eso, me da al tiro náuseas. Y también puede ser por causa de alimentos. Si ustedes están acostumbrados a comer los picantes, los condimentos, eso se va
alterar su mucosa gástrica y no es Helicobacter pylori, ¿ya? O sea, no le echen la culpa siempre al Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, puede producir úlceras sangrantes. Entonces, en algunos pacientes, la infección puede ser asintomática, no tienen síntomas, y la mayoría, el 70%. ¿Cómo se supo esto? A ver, ustedes son alumnos del doctor Machado, ¿no? No. Doctor Machado le encanta hacer esta prueba cuando va en sus viajes de extensión. ¿Han ido ya? ¿Cuándo van a ir? En vacaciones. Van a llevar la pruebita para Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, esa es una pruebita para ver si hay anticuerpos o antígeno de Helicobacter pylori. O sea, hay directa y hay indirecta. Directa es cuando las heces se hacen enfrentar a esa tirita y entonces sube, y si hay dos rayitas, como la prueba de embarazo que hemos hablado, como la prueba de, ¿qué otra hemos hablado? Inmunocromatografía se llama. ¿Se acuerdan? ¿Nunca han visto una prueba de embarazo? No les creo. Es así, ¿no es cierto? Un taquito. Es la prueba que hacían para el COVID. Se pone aquí la sangre. Y entonces, ¿qué es lo que hay en la sangre del paciente? ¿Antígeno o anticuerpos? Anticuerpos, ¿no es cierto? En la sangre. Y en esta tira hay antígenos. Entonces, la sangre va corriendo por esto y va a aparecer dos rayitas. Quiere decir que una es el control y otra rayita es si es positivo. Si aparecen dos rayitas, es positivo. Y si solo aparece una rayita, es la del control y es negativo. ¿Ya? Ese es el método. Ese es el método sangre, hemos dicho, ¿no? Indirecto. El método directo es cuando aquí ponemos heces. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo? Antígeno. ¿Qué es lo que tiene la tira? Anticuerpos. Igual se van a manifestar dos rayas cuando hay encuentro antígeno-anticuerpo, una del control y otra de la reacción. Antígeno-anticuerpo, ¿se entiende? Ese test se llama inmunocromatografía. Inmunocromatografía. Hay para todas las enfermedades, hay para HIV, hay para hepatitis, hay para brucela, hay para todas las enfermedades. Oiga, ¿y su doble no viene a clases? ¿Ah? Es de otro día, ayer. No lo he vuelto a ver, pensé que era usted. Lo he conocido el día de las elecciones, que era mi aparceiro ahí en mi mesa. Y no lo he vuelto a ver, parece que no viene a clases. Bueno, eso es, chicos, cómo se detecta el Helicobacter pylori. Pero hay otros métodos que son invasivos, ¿ya? A través de una biopsia. Cuando el paciente tiene gastritis o úlceras, ¿qué le ordena el médico que se haga? ¿Cuál es el mejor método para hacer diagnóstico? Endoscopía. ¿Qué es la endoscopía? Es un método invasivo, porque se mete con una cánula, se mete al estómago y esa cánula tiene una camarita y esa camarita se mueve y ve cómo está la mucosa gástrica, ¿no? Esa es la endoscopía. Y si va hasta el intestino, se mete por abajo y esa es la colonoscopía, ¿no? Lo mismo, pero por el intestino es colonoscopía, ¿ya? Bueno, acá se mete la camarita y el médico que está haciendo eso saca un pedacito de tejido, una biopsia, y ahí busca el antígeno. Esta es mucho mejor prueba que esas taquitos que usamos en el laboratorio, más específico y más verídico. Ahora, la reacción de la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, es mucho mejor,
busca la secuenciación genética del Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces hemos hablado ya de la serología, de los antígenos, la prueba de la biopsia, ¿no? ¿Con qué tratar? ¿Cómo se va a hacer tratamiento? Primero, antibiótico, si es Helicobacter pylori. Entonces, ¿con qué antibiótico? Claritromicina combinada con amoxicilina de 1 gramo o tetraciclina. 2 antibióticos se dan para eliminar a la bacteria. Paralelamente hay que dar un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser el omeprazol, el pantoprazol. ¿Han escuchado hablar de eso? Y también se tiene que dar un antiácido en líquido, que es el subsalicilato de bismuto, que neutraliza un poco el pH del estómago. ¿Está claro? Entonces, ese es el tratamiento del Helicobacter pylori. Bueno, eso sería hasta aquí. Hemos visto vidrio, Campylobacter, Helicobacter. Vamos a ver Bruselas, Haemophilus y Gardnerella, cortito. Haemophilus. Haemophilus hay varios. Haemophilus influenza, Haemophilus ducreyi, Haemophilus aegyptus, pero el que más nos interesa a nosotros es el Haemophilus influenza. Ustedes ya han debido escuchar hablar eso en infecciones respiratorias. Es una de las bacterias más importantes productoras de neumonía de la comunidad. Después de Streptococcus pneumoniae está Haemophilus influenza. También es una bacteria importante, la Haemophilus influenza, productora de meningitis, sobre todo en niños de 3 meses hasta los 5 años. Pero ahora no hay mucha meningitis por Haemophilus influenza. ¿Por qué? Por la vacuna pentavalente. La vacuna pentavalente cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y meningitis por Haemophilus influenza. Meningitis solamente producida por Haemophilus influenza. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Seguimos en bacilos gram negativos. Estamos ya en género Haemophilus. Después vamos a entrar a género Brucella y por último terminamos con Gardnerella. Esas son las especies de Haemophilus influenza, que ya dijimos que produce meningitis, sepsis, neumonías, y una patología grave en los niños específica es la epiglotitis. ¿Qué es la epiglotitis? Una infección de la epiglotis producida solo por Haemophilus influenza, donde aparece la epiglotis inflamada y puede producir hasta la asfixia de un niño. ¿Ya? El Haemophilus parainfluenza produce también las mismas infecciones. El Haemophilus aegyptus produce una infección en el ojo, que es la conjuntivitis. ¿Ya? En estas dos, Haemophilus influenza y parainfluenza, la bacteria ingresa por vía respiratoria al respirar aire contaminado. La fuente de infección son las gotitas de saliva. En el Haemophilus aegyptus, la vía de transmisión es el ojo conjuntival y la fuente de infección son las gotitas de saliva. El Haemophilus ducreyi es diferente. El Haemophilus ducreyi es una ITS. ¿Qué es ITS? Infección de transmisión sexual, es por contacto sexual. Produce el chancro blando. ¿Qué es el chancro blando? Es eso, el chancro blando, ¿no? Una úlcera que aparece en los genitales de las personas enfermas. Este es un pene. Esto se llama chancro. Chancro es una úlcera que tiene los bordes así bien definidos, levantados. No es planita la úlcera, tiene los bordes levantados. Eso se llama chancro. Cuando ustedes vean un paciente con esa lesión, van a sospechar, hay un chancro, pero hay chancro duro y hay chancro blando. Este chancro blando es producido por el Haemophilus ducreyi. Es un bacilo gram negativo. Si es chancro duro,
es producido por el treponema pallid, que es una espiroqueta, y es la sífilis. ¿De sífilis han escuchado hablar o no? Es la sífilis, pero en este caso, eso vamos a avanzar en una próxima clase, es el Haemophilus ducreyi. La mujer también puede tener las mismas lesiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el herpes? Eso vamos a ver cuando avancemos infecciones genitales y prácticas. El herpes tiene la misma lesión, pero los bordes son así, irregulares, y no tiene esos bordes sobresalientes como vemos acá. El herpes tiene los bordes así, irregulares, y duele. Herpes genital, ¿ya? Entonces, eso es el chancro, producido por el Haemophilus ducreyi, ¿ya? También puede aparecer en la boca cuando practican el sexo oral. Ese es un chancro en la lengua, ¿no? Pero nosotros más vamos a hablar del Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza tiene 6 antígenos en su cápsula, porque hay Haemophilus influenza con cápsula y Haemophilus influenza sin cápsula. El Haemophilus influenza con cápsula es el más grave. Tiene 6 antígenos, pero el serotipo B es el más grave, porque ese es el que produce la meningitis, la neumonía y la epiglotitis, que son las infecciones más graves. Todas esas produce la Haemophilus influenza. ¿Ya? La enfermedad invasiva, ¿no? Invasiva, ¿qué quiere decir? Que invade órganos internos estériles, como las meninges, los pulmones, la epiglotis, produciendo esas infecciones graves, ¿no? Ahí tenemos las infecciones producidas por Haemophilus influenza. Otitis y epiglotitis en los niños. Otitis, sinusitis, que es infección a nivel de los senos paranasales, se llenan de pus, ¿no? Faringitis, bronquitis. La epiglotitis es un edema rojo que aparece en la epiglotis, que les lleva a un estado de dificultad respiratoria o disnea. Lo más frecuente es niños de 3 años a 8 años. También produce neumonías, como hemos visto en infecciones respiratorias, secundarias a una gripe mal curada. Segunda bacteria productora de neumonía, de NAC, neumonías de la comunidad, ¿no? En los ancianos produce bronquitis crónica. ¿Por qué? Sobre todo en los ancianos fumadores. Los que fuman, no sé si se han fijado, todo el tiempo están tosiendo, porque la nicotina es un excelente medio de cultivo para las bacterias, ¿ya? Entonces produce bronquitis crónicas. También produce celulitis en la cara. Ustedes ya saben qué es celulitis, es una infección de piel, ¿no? En este caso aparece en la cara, puede ser secundaria a una infección respiratoria, una neumonía que se complica con una celulitis, pero la infección más grave es la meningitis. Por eso es que hay la pentavalente. Ahí están las infecciones más importantes producidas por el Haemophilus influenza. Y vemos que la meningitis es la mayoría de las veces. Bueno, ya ustedes saben qué síntomas tiene una meningitis. Fiebre, rigidez de nuca, cefalea, y en los niños pueden tener náuseas, vómitos, ¿no? Y si no son vacunados, entonces es grave. Esa es la epiglotitis. Esta es una epiglotis sana y allá una epiglotis inflamada. Entonces produce un cierre de la vía respiratoria y entonces el paciente tiene disnea, puede tener ronquera, así como yo, la voz apagada y ruidos en la respiración. Esa es la celulitis facial que les decía, que es secundaria a una neumonía. Entonces aparece la infección en la cara, ¿no? Y ahí tenemos que también puede producir las cepas que no tienen cápsulas, infecciones menos graves, otitis, conjuntivitis, ¿no? Sinusitis, bronquitis. Pero las infecciones más graves, ya hemos dicho, son la neumonía
donde vemos ahí cómo se llenan de pus los pulmones, y la meningitis, ¿no? Son las más graves. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de transmisión? Ya dijimos, Haemophilus influenza, la fuente de infección, ¿dónde está? En las secreciones respiratorias. ¿Por dónde ingresa? Por vía aérea. La edad, los niños de 3 meses a 7 años. Los ancianos, ya dijimos, por edad extrema de la vida que produce inmunodepresión. Los pacientes que tienen algún cuadro que produce inmunodepresión, por ejemplo, los diabéticos, son más susceptibles. Y los que tienen infecciones respiratorias como bronquitis crónica. La época del año es más frecuente en invierno y en primavera. ¿Por qué? Porque se cierran los ambientes, no encienden los aires que permiten la circulación. Entonces se concentran. Aquí, si yo estoy con infección, estoy concentrando las virus, las bacterias que tengo, para que ustedes respiren, ¿no? Pero como son inmunocompetentes, no se van a enfermar, ¿no? No se van a enfermar. Si comen bien, no. Si comen calidad. Ahora, la vía de transmisión es aérea. Bueno, la muestra que van a mandar para examen de laboratorio, dependiendo de la localización de la infección. Si es neumonía, será el esputo. Si es meningitis, líquido cefalorraquídeo. Si es otitis, será secreción de oído, ¿no? Y así sucesivamente se hace un examen directo, una tinción de Gram, donde se van a ver los bacilos Gram negativos, se siembra la bacteria en un medio de cultivo que es el agar chocolate. Y se hace el tratamiento con un antibiótico de elección, que puede ser un beta-lactámico, puede ser el cloranfenicol, dependiendo de lo que diga el antibiograma. La prevención, para prevenir meningitis, la vacuna pentavalente. Al segundo, cuarto y sexto mes de vida, ya saben ustedes, 3 dosis, ¿no? Eso es lo más importante en Haemophilus. Ahora, el género Brucella. ¿Han escuchado hablar de la brucelosis? Chicos, la brucelosis, para que tengan interés, es una enfermedad que nos viene de los animales. ¿Qué animales? Las vacas, los cerdos, las ovejas. El año pasado hicimos un trabajo de brucelosis con William en los mataderos, en el matadero de la Pampa de la Isla. No sé si ustedes alguno ha participado, ¿no? Pero han escuchado. Se hizo ahí y se ha encontrado brucelas. Ha habido casos positivos. Bueno, la brucela melitensis está en las vacas, la brucela abortus en las cabras, la brucela suiza en los cerdos y la brucela canis en los perros. Chicos, la brucelosis no es una enfermedad que solamente tiene, bueno, no es las brucelas no son bacterias que los tienen a los animales solo de reservorios, como en el caso del Campylobacter. Aquí los animales se enferman con brucelosis, se enferman y de ahí pueden transmitir al hombre. ¿Cómo se enferman los animales? Bueno, estamos aquí ya en Brucella. El animal se enferma y puede transmitir al hombre la brucelosis. Entonces, la brucelosis es una consecuencia de una brucelosis animal. ¿Cómo se manifiesta en los animales? En los machos se presenta orquioepididimitis, se inflaman los testículos. Y en los animales hembras se inflaman las mamas, da mamitis. Y aborto, si la hembra está preñada, entonces puede producir el aborto, no llegar a término. Quiere decir que puede estar con brucelosis, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa como médicos saber esto, porque esta es la epidemiología de una infección. Nosotros sabemos que la brucelosis la vamos a tratar en el humano, porque son médicos. Esto lo tratan los veterinarios.
Pero ¿cómo podemos saber si es brucelosis si no preguntamos si es un paciente que tiene contacto con animales? Eso es epidemiología, ¿no es cierto? Hay que preguntarle al paciente, ¿usted vive en el campo? ¿Tiene contacto con animales? ¿Tiene un animal que se hayan inflamado los testículos o una hembra que haya tenido aborto o que sus mamas se hayan inflamado? Entonces ustedes tienen que saber para llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el hombre, en los humanos, no les da orgioepididimitis, ni tampoco mamitis a las mujeres. Es un síntoma polimorfo. No es como la tuberculosis, por ejemplo. Paciente con tos, con expectoración, enflaquece, tiene tuberculosis. No. Aquí se inflaman los ganglios, duelen las articulaciones, o sea, todo el tiempo está en un periodo prodrómico. Por la clínica no podemos saber qué es brucelosis. Lo que nos ayuda es la epidemiología, los animales, ¿ya? Y el laboratorio que nos da el diagnóstico final. Bueno, ¿por dónde ingresan las brucelas? Por 3 vías. Puede ser por una heridita, la vía cutánea, al manipular animales enfermos. Puede ser por la vía digestiva, al comer estos animales enfermos. Puede ser por vía aérea, al respirar aire contaminado de estos animales enfermos. Entonces, ingresa la bacteria por cualquiera de esas vías y llega a los ganglios linfáticos. Ahí puede suceder 2 cosas. Uno, que el macrófago, que es nuestro policía, mata a la bacteria, la come y se la mata. Ahí se acaba la infección. Pero en algunos casos, en los inmunodeprimidos, la bacteria sobrevive dentro del macrófago y más bien se vuelven tantos, se multiplican tantos, que lo destruyen el macrófago. Entonces ahí pasan a la sangre, sufre una brucelosis aguda, se localiza la bacteria en los huesos, por eso duelen los huesos. En las articulaciones, duelen las articulaciones, y en el hígado. Entonces, produciendo una lesión anatomopatológica, donde se forma un granuloma, que si nosotros hacemos un estudio histopatológico, que seguro les va a enseñar el doctor Machado o Sangüesa, van a observar polimorfos nucleares, linfocitos, células gigantes de Langerhans, ¿no? Entonces, ahí viene la clínica. Después de un periodo de incubación de 2 semanas, el paciente entra en un estado prodrómico, pero fíjense, en la fase febril, ¿qué tiene? Cefalea, mialgias, artralgias, lo mismo que todas las infecciones. Nada específico. Yo aquí puedo pensar que el paciente está hasta con gripe. De ahí, después de la fiebre, esplenomegalia, hígado grande, esplenomegalia, vaso grande, hepatomegalia, hígado grande, ¿no? Adenopatías, todos los ganglios se inflaman. No puedo yo decir que sea brucelosis. Yo tengo un caso, el doctor Aguilar, que es docente de aquí de fisiopatología, tenía un paciente con ganglios y ganglios y ganglios. Le pedía todo y no llegaba al diagnóstico. Hasta que él es bien estudioso, se puso a investigar y pidió la prueba de brucelosis y le dio positiva, ¿no? Le dio positiva. Pero eso es porque él pues le gusta, ¿no? Y empezó a averiguar, no se queda ahí con las ganas. Ustedes lo van a conocer el próximo año. El doctor Javier Aguilar, excelente clínico. Bueno, la brucelosis es letal en menos del 5% de los casos. ¿Ya? Entonces, la sintomatología es polimorfa, ya no da mi voz. Es polimorfa, ¿no es cierto? El paciente quiere decir que tiene varias formas. El paciente tiene dolor en los huesos, las articulaciones, hepatomegalia. Entonces no puedo llegar al diagnóstico con la clínica. ¿Qué tengo que hacer? Algunos incluso son asintomáticos. ¿Qué tengo que pedir? Laboratorio. Puedo pedir diagnóstico directo, cultivar la sangre, porque es una bacteria que pasa a la sangre. Entonces, en otros casos puedo pedir
líquido cefalorraquídeo, líquidos biológicos para buscar a la bacteria, función del ganglio, o también un método indirecto que busca los anticuerpos para decir que el paciente estuvo en contacto con la bacteria. Bueno, el tratamiento con antibióticos, no betalactámicos, resistentes naturales, ¿ya? Y la epidemiología de la infección, ya hemos dicho, la fuente de infección es el ganado. Brucella melitensis, Brucella abortus, de acuerdo al tipo de animal. Y es por contacto directo o indirecto. Por la piel, cutáneo, al comer, al respirar, ¿no?, alimentos de estos animales. Generalmente es una enfermedad profesional, por eso les he dicho. Primero, que si sospechan de brucelosis, preguntar al paciente, ¿vive con animales? ¿Convive con animales? Entonces, ¿cómo prevenimos la enfermedad? Estos alimentos de origen animal, hay que tener cuidado, hay que tomar leche pasteurizada o hervida, ¿no? Estos alimentos de origen animal. Hay que vacunar contra la brucelosis. Bueno, y por último tenemos la Gardnerella vaginalis. Yo esta mañana les he pasado, a mí como lo menos eso que les he pasado, los 3 grupos que se pasaron. Gardnerella vaginalis. Les he pasado un artículo donde se ven las células guía. Signo patognomónico de Gardnerella vaginalis. Es un cocobacilo gram negativo. Cocobacilo significa coquito. Es bacilo, pero es chiquitito, casi un coco. Que produce una enfermedad vaginal muy común, llamada vaginosis bacteriana. Vaginosis. Muy común en las mujeres. No es una infección de transmisión sexual, porque hasta las niñas pueden presentar una secreción vaginal. No es blanca totalmente, porque cuando ustedes vean una secreción así blanca, como la leche cortada, blanca, no transparente, blanco, así, como el papel, blanco, sí, blanco, como la leche cortada, van a sospechar de cándida. Es un hongo. No, aquí la secreción es media gris y no es tan abundante. Apenas llega a mojar el calzón, pero tiene mal olor. Tiene olor a pescado, ¿ya? Y más todavía si nosotros le sacamos la secreción en el laboratorio y lo mezclamos con una gotita de hidróxido de potasio. Al mezclar con el hidróxido de potasio, mezclamos y olemos, es la prueba de hidróxido de potasio positiva, porque se huele a pescado. Algunos laboratorios se llama test de aminas, se llama esa prueba que mezcla con el hidróxido de potasio y da olor a pescado, ¿ya? Entonces calcula, dice que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha sufrido una infección por Gardnerella alguna vez. Es muy común. Entonces, esto es lo que yo les he mandado esta mañana. Las células guía son cocobacilos gram negativos, que es lo que observa el laboratorio. Si ustedes piden un cultivo de secreción vaginal y el laboratorio les informa tinción de gram, presencia de células guía o células clave, son esas células tachonadas de la Gardnerella. Eso es signo patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Característico de Gardnerella vaginalis. ¿Ya? Entonces, Gardnerella vaginalis. ¿Qué van a hacer cuando un paciente tenga Gardnerella vaginalis? El antibiótico de elección, no van a pedir antibiograma, no se hace antibiograma. El antibiótico de elección es el metronidazol. Lo mismo que es para tricomona vaginalis, para anaerobios, ¿para qué más usan embarazo?
amebas, ¿no? Es el metronidazol. Ya no pidan antibiograma, chicos. Tratamiento de elección, el metronidazol. Bueno, eso sería todo, chicos. Entonces, ya no van a ver más el cuadrito de bacilo